días. Hoy, el día de hoy me tocó exponer sobre el estado que me tocó fue Morelos, sobre la materia Geografía 1, correspondiente a la maestra Lucía, del grupo 31B. El alumno soy yo, Méndez Huerta Oscar Ángel, y vamos a empezar con la pregunta de qué estudia la geografía. La geografía es la ciencia que estudia las relaciones entre la sociedad y el espacio, pero a diferencia de otras disciplinas de la geografía, parte de una visión integral desde diferentes campos, empezando por la enseñanza, en donde se requiere dar interpretación global sobre el mundo, hasta la ordenación, el territorio, en donde ahora que tomar decisiones y emitir recomendaciones se requiere integrar estudios analíticos. En este caso es la ciencia que estudia las relaciones y el espacio. ¿Qué son los puntos y líneas? Las líneas imaginarias nos sirven para localizar puntos y límites de zona. Para localizar lugares en la superficie terrestre se utilizan como referencia círculos imaginarios. Uno redondean el planeta y se trazan paralelos. Al calcular otros pasan por polos. En este caso son para calcular lugares en la superficie terrestre se utilizan como referencia círculos imaginarios. Unos rodean al planeta y se trazan paralelos al ecuador. Los otros pasan por los polos. ¿Cuáles son las divisiones geográficas? La geografía se divide en dos ramas principales, la geografía humana y la geografía física. Hay otras ramas de la geografía como la geografía regional, la cartografía y la geografía integrada. Se divide por geografía
humana y física. Bueno, ahora es la cartografía. Es la rama del grafismo que se ocupa en los métodos e instrumentos, utilizando para exponer y expresar ideas, formas y relaciones en un espacio tridimensional. Se utiliza para exponer y expresar ideas. Bueno, y pues ahora el estado que me tocó fue el estado de Morelos. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuáles son los hechos geográficos que se representan en el estado de Morelos? El Estado Libre y Soberano de Morelos es una de las 32 entidades federales de la República Mexicana. Es una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Se localiza en la zona central de la República. Con una superficie de 4.89 kilómetros al cuadrado. Representa el 0.2 del territorio nacional. 0.2% del territorio nacional. Su capital es la ciudad de Cuernavaca. Capital es Cuernavaca. Y está dividida en 33 municipios. La sierra cubren el 32.22 de la superficie del estado, las llanuras el 24.26 grados, los lomeros el 20.09 grados, las mesetas del 13.97 grados y los valles el 4.46%. La superficie del estado de Morelos forma parte de las provincias fisiográficas Sierra Madre del Sur y Eje
neovolcánico. La Sierra Madre del Sur abarca de 34.24 del territorio estatal, abarca la parte suroccidental de la entidad dentro del estado, la conforma la subprovincia Sierra y Valles Guerrerenses. La principal elevancia es el cerro el Potrero de los Burros. El eje neovolcánico abarca el 56.76 grados del territorio estatal. Abarca el norte, el oriente y el suroeste de la entidad. Las subprovincias de la conforma dentro del estado de Morelos, y la porción del territorio estatal que cobijan son lagos y volcanes de Anahual, 45.03 grados, y Sierra del Sur de Puebla, 11.76 grados. Sobre esta provincia fisiográfica se ubican las principales elevancias del estado. ¿Cuáles son los fenómenos geográficos que presentan en Morelos? El deseo de la intersección o no el manejo absurdo de los recursos públicos y la discrecionalidad para ejercerlos son factores que han contribuido a que la tarea de prevención y atención de los desastres no sea oportuna o tal vez más eficaz. En Morelos muchas veces estas tragedias se aprovecharon como pretexto para la división del dinero. En otras ocasiones simplemente se apostó al fastidio ciudadano. Se aprovechó como pretexto para la división del dinero. Aunando a los interiores se suman la ignorancia y el desinterés para dejar de lado la tarea de la prevención. Muchas de las tragedias no se podía evitar con interés y transparencia se hubieran tirado con mayor eficacia. Explico que el temblor del 2017 resultó afectado 8,000 viviendas. Sería uno como sus principales hechos, fenómenos, el temblor del 2017 resultó afectado a 8,000 viviendas. Resultado 8,000 viviendas dañadas. Y Protección Civil de la 53 legislatura planteó que Morelos tiene dos áreas en el tema de desastres naturales que afectan casi regularmente: inundaciones y sismos. Su principal sería las inundaciones y sismos. Morelos explica que en el temblor del 2017 resultaron afectadas 8,000 viviendas. Es decir, necesariamente se debe solicitar que a los asentamientos humanos que ubican en las zonas de riesgo de inundarse se les aplique un mecanismo para reorientarlos, reagruparlos o reubicarlos en otra zona libre. Las áreas que están cerca de los afluentes de los ríos, porque el problema de las inundaciones es cuando se desbordan los ríos. Por el problema está las familias que se van afectadas, la pérdida de vivienda. Por derrumbe de ríos. Es decir, se debe solicitar que los anduvo que hoy en riesgo se norme, además de no haber prevención del fondo para desastres, desaparecer con la actual administración federal y el apartado estatal en que esta materia tiene muy pocos recursos.
y de allí que cada vez que viene un desastre se tiene que atender casi de manera aleatoria y viendo se debe de sacar los recursos porque es poco lo que se tiene. Los sismos evidentemente no aclaran lluvias, evidentemente tampoco, pero se puede hacer trabajo previo con un atlas de riesgo y con una planeación urbano correcto. Es decir, necesariamente se debe solicitar que a los asentamientos humanos que se ubican en la zona de riesgo se inundarse, se les aplique un mecanismo para reorientarlos, reagruparlos o reubicarlos en zonas y liberar las áreas que están cerca de los afluentes de los ríos, porque el problema de las hundiones es cuando se desbordan los ríos, pero el problema está en las familias que se ven afectadas a las pérdidas de vida. Pérdidas de vida. Anduvo por ello el riesgo es enorme, además de no haber prevención. El Fondo para Desastres desapareció con la actual administración federal, apartando estatal en esta materia tiene muy pocos recursos y de ahí que cada vez que viene un desastre se tiene que atender casi de manera alternativa y viendo de dónde se sacan los recursos porque es poco lo que se tiene. Recursos bajos. Una eventual solución es que tanto el gobierno federal como el estatal y municipio tomen una política de prevención. Por un lado, alertas sísmicas para los temblores y atlas de riesgo para el caso de inundaciones, deslaves y cualquier otro tema oriente de la organización urbana. Bueno, en proyección, el estado de Morelos se encontraría así. ¿Sí? En escala gráfica sería así. En alguna de sus vestimentas del estado de Morelos serían estas, que esa es la que aportaría la mujer y esta es la que aportarían los hombres. Igual, su simbología sería igual así. Aquí aparecería en lo del estado de Morelos, igual sería su simbología. Mapa físico también, mapa humano. En clima sería diferente, nada más que traería otro tipo de colores para ver dónde vendrían diferentes desastres. Bueno, las tradiciones de Morelos pase a tener una gran variedad de tradiciones. Existen 3 que tienen que conocer, ya que son las más famosas y las que más han marcado el corazón de los visitantes. Los chineos es la tradición más famosa de los morelenses. La pueden encontrar en cada carnaval y esta celebración. Forma de gobierno de Morelos. El estado de Morelos es libre, soberano e independiente. Libre, soberano y independiente. Con los límites geográficos legalmente reconociendo es parte integrante de los Estados Unidos mexicanos y en consecuencia adaptar para su régimen anterior reforma de gobierno república representativa y popular tendrá como base de sus organizaciones políticas. Fecha importante de Morelos. Las fechas importantes de Morelos es 1988. 1988. Se funda la Casa de la Ciencia en el Estado. Se fundó la Casa de la Ciencia en el Estado.
En 1989 se crea la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado. 1989, Ley de Equilibrio Ecológico. En 1992 nace el Instituto de la Educación Básica del Estado. 1992 nace el Instituto a la Educación Básica del Estado. Es decir que kinder, primaria y secundaria. En 1993 se realiza la última reforma de Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos. Se realiza la última reforma de la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos. Bueno, en este caso ya Protección Civil, digamos que meter en la materia de derecho, se encarga en lo de los problemas que causa cada vez que hay un sismo, lluvias, entre otras cosas. Ella se encarga de venir a ver qué es lo que ocasiona. En este caso también se encargaría de vender propiedades a nombre de tales personas que la compren. Ventajas de Morelos. Morelos predominan las selvas secas, las siguen en importancia los bosques de confineras y encinos y bosques húmedos. Las montañas cerca de los centros urbanos, la cobertura vegetal original ha cambiado por pastizales. El 53.3% de la superficie estatal está dividida en agricultura. El clima de Morelos, el clima que predomina es el cálido. Clima cálido. Ya que se presenta el 87% de la superficie del estado. 87% de la superficie del estado. El 11.1% está representado por el clima templado húmedo. Clima templado húmedo. Localizado en la parte norte del estado. Localizado en el norte del estado. El 2% está representado por clima templado, el cual localiza hacia la parte noroeste y también se presenta 2% en el noroeste del estado. Bueno, ¿cuáles son los riesgos naturales y antropológicos que se presentan en el estado de Morelos? Amenaza natural es un evento de la naturaleza el cual tendrá un efecto negativo. Tiene efecto negativo
sobre las personas o el medio ambiente. Sobre las personas y el medio ambiente. Riesgos antropológicos son riesgos provocados por acción del ser humano, riesgos provocados por el ser humano, como la contaminación, esa nunca se va a acabar porque somos el ser humano que provoca más contaminación, ocasionada en el agua, aire, suelo, deforestación, incendios. Bueno, eso sería todo. Espero que sea bien. Tengo un blog donde va a estar subido el documento de todo, donde viene todo el estado, y se verá ya más claro todo lo que viene del video, de la información y todo. Sería todo. Buen día.